22 de mayo, el día de hoy, día en donde se reúnen alrededor de la plaza, convocados 450 invitados, participaron 245 en ese momento y se tomó la decisión valiente, decían, llena de miedo, decía también los argentinos, porque claro, se iban a liberar de, ¿se acuerdan cuando Macri decía esas cosas? La angustia de los patriotas de abandonar el hogar paterno. Estamos en comunicación con Marco Reina, concejal de Villa de las Rosas, porque hoy hay un conversatorio sobre el tratamiento de residuos, que hablamos acá hace un tiempito con los chicos de Jóvenes por el Clima también, y es parte de un proyecto de ordenanza que se está dando en Villa de las Rosas, y que ayer hubo, de hecho, una reunión de Tras la Sierra Limpia, del Consejo de Tras la Sierra Limpia dentro de la comunidad regional, en la localidad de San José, porque lo preside el intendente de San José, Américo Gómez, al complejo, ¿no? Entonces, es un tema de conversación, es un tema de la época también. Villa Dolores no quiere seguir haciendo tratamiento de residuos en la ciudad. Para el resto implica un costo alto también del Tras la Sierra Limpia, y habría que inventar alguna manera. Marco, ¿cómo estás? Muy buen día. ¿Qué haces, Rubén? Buen día ahí del otro lado también. ¿Cómo? Sí, teníamos información de que ayer fue la asamblea del ente Tras la Sierra Limpia, y es como vos decís, mirá, semana pasada, luego de la presentación de la ordenanza, del proyecto de ordenanza, estuvimos haciendo una gira charlando con diferentes actores, organizaciones, pero también con funcionarios. Y hablamos con funcionarios de la Secretaría de Ambiente de Córdoba y nos decían, mirá, es un tema el del vertedero, pero sobre todo es un tema cómo se reduce el nivel de volumen y de peso de los residuos que llegan a disposición final al vertedero. Y cuando digo es un tema, es que no solo Villa Dolores, o sea, los habitantes, los vecinos de Villa Dolores, también el ente Tras la Sierra Limpia está ocupado en eso, y la provincia también, porque después, Rubén, lo que se produce son injusticias, son asimetrías. ¿Por qué? Porque hoy el costo es por habitante de lo que se paga ahí en lo que se lleva al vertedero, y proporcionalmente están pagando mucho más los municipios que separan en origen y que llevan menos, por lo tanto, menos volumen, menos peso, que los municipios que no separan en origen, como nosotros en Villa de las Rosas. Eso entiendo que va a tener esto nos contaban los funcionarios de la Secretaría de Ambiente, va a tener ahí una bisagra dentro de poco, porque se va a instalar una báscula, decían, un poquito más al norte, yo no sé si por no Arroyo de los Patos, de manera que todos los municipios de comunas de ahí para el norte, desde Ambul, quienes bajan hasta Villa Dolores, van a tener que pesar, y ahí va a entrar la variable económica a pesar. Cuando no pesa ya, porque en realidad, y esto lo sabe todo aquella que se ocupa en reciclar, en darle otra vida a los residuos, es que hay posibilidad de generar recursos con los residuos que generamos. Pero no solo eso, sino que en lo inmediato va a significar la posibilidad de reducir el costo si se separa en origen. Así que más vale que estén en agenda, y los funcionarios decían, y estamos esperando que algunos municipios, léase Villa de la Rosa, entre otros, empiece a desarrollar políticas públicas en serio, sostenibles, con continuidad en el tiempo, para separar en origen. Así que bienvenida sea la iniciativa de hoy con los Jóvenes por el Clima. Lo que intentamos es intercambiar algunas opiniones, miradas, preocupaciones, pero sobre todo, y esto lo digo sacándome el casé, Pachi,
propuestas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de acá en adelante? Tenemos algunas ideas nosotros, y las vamos a llevar adelante. O sea que nos parece que lo importante es mínimo empezar a que cada quien se pare en su casa, y lo vamos a hacer, y vamos a compartir un esquema de capacitaciones a propósito de eso. ¿Cómo es lo de hoy en concreto? Mira, hoy van a estar trabajadores del INTA, funcionarios del INTA, en relación que van a contarnos algunas cuestiones del compostaje domiciliario, qué cosas tener en cuenta, que no. Va a estar también, van a estar representantes del sector de lo privado y de lo ambiental, profe Maxi, muchos lo conocen, de Trigal. Él ha trabajado también en la planta de reciclaje de Los Hornillos, entonces nos parecía que, en función de que la educación ambiental es un pilar fundamental para esto, bueno, un profe que viene desarrollando una experiencia en esa institución educativa, entre lo público y lo privado, nos parece importante que pueda compartir esa experiencia de qué es lo que se puede hacer. Y además va a estar Marcela Gómez también, que es ex directora de ambiente de San Javier, del municipio de San Javier, asesora ambiental, ha participado de toda esa etapa de construcción del vertedero y del otro espacio de disposición final de residuos en Villa Dolores, y nos va a compartir su experiencia. Y además hay muchos otros vecinos, va a haber empresarios, comerciantes de nuestra zona, vecinos, feriantes, gente que se dedica a la recolección de residuos para después ponerlos en compactar y mandar a reciclaje. Interesada gente que separe su casa y dice, che, o sea, yo quiero que se separe, pero me interesa que esto lo haga todo el mundo, digamos, para que no caiga en saco roto lo que hacemos en definitiva. Así que esa es la propuesta. Estas personas van a compartir su experiencia, su mirada, su perspectiva. Con Jóvenes por el Clima vamos a compartir también algunas, muy sintéticamente, porque ya ha dado vuelta, Rubén, cuál es la propuesta de la ordenanza, del proyecto de ordenanza, y después se va a armar el intercambio. ¿Eso va a ser a dónde, a qué hora, al final? Es el Salón de la Cultura, ahí al lado del Cajero, en Villa de la Rosa, al lado del Poli. Ese es un espacio, Rubén, es un espacio público, municipal. El municipio nos cedió ese espacio para poder hacer la charla, y eso está bueno decirlo también porque de alguna manera participa. No participan, no hay nadie de municipal que esté participando, no va a haber nadie del municipio invitado. Yo espero que vayan, ¿viste? Hemos pedido reunión al intendente para poder pensar juntos esta temática. Todavía no hemos podido juntarnos, estamos esperando la confirmación de la reunión, pero esperamos sí que vaya. Está invitado, obviamente, el municipio, están invitados todos y todas las concejales de Villa de la Rosa. Nosotros necesitamos que esto sea una política pública, municipal, con participación de la sociedad, de los privados, pero evidentemente, Pachi, el municipio tener una presencia, conducir este proceso. Mencionaste ahí el Consejo Deliberante, lo último fue que sabíamos que habían presentado un proyecto de ordenanza. ¿Eso se trabajó algo? ¿El proyecto de ordenanza de la DIRSU, de la gestión de residuos? Sí. No, esa sí se presentó, y su tratamiento pasó a cuarto intermedio, es decir, no tiene una fecha para su tratamiento efectivo, ni para trabajarlo en los puntos que se consideren necesarios, ni tampoco para la votación, por sí o por no. Pero bueno, o sea, no solo con ese proyecto de ordenanza, hay varios otros que están en la lista de espera. Ahí lo que nos parece importante es
que puntualmente es un proyecto que se ha construido con... Ya no lo presentó solamente el concejal Reina, digamos, lo presenté yo, pero lo elaboramos en conjunto, con un colectivo de jóvenes. Hay muchos vecinos también con esa preocupación, ocupados en eso. Eso me parece que marca un poco el diferencial, ¿viste? Uh-huh. Y yo creo que eso va a generar las condiciones como para que llegue un día y diga, che, no, mirá, no nos podemos hacer malo distraído con este tema y tenemos que tratarlo en el Consejo, porque el Consejo va a quedar de espalda a un interés real de la gente y lo mismo tras cartón del municipio va a decir, che, mirá, esto se está hablando, hay una necesidad, lo hagamos, empecemos a hacer algo, porque esa también es la propuesta, empecemos a hacer algo. El logo de este conversatorio, de la campaña que estamos encarando es separar los residuos, empezar, pero tenemos que empezar. Esto, a ver, Pachi, también, hoy un día de frío, se está tratando en el Congreso esta ley de las zonas frías, la eliminación de algunas zonas, quiénes quedan, quiénes no, se van a ir más los servicios por las nubes. Bueno, este es un tema que también tiene que ver con la realidad, con la economía, con el cuidado de la naturaleza, pero también hay costos que podemos reducir en varios sentidos y que hacen a la vida cotidiana, porque en algún sentido la urgencia, la angustia económica que el presidente Milei está provocando en la gran mayoría de los argentinos, también nos impide decir, che, nos pongamos a resolver cuestiones estructurales que tienen que ver con el presente y tienen que ver con el bienestar de nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, y nos pongamos a elaborar, esa es la propuesta. Uh-huh. Muy claro. ¿Hubo reunión de consejo esta semana? Hubo reunión de consejo, sí. Hay temas que están siendo parte también de la agenda. Estuvo Daniel Domínguez en tu programa, escuché que habló sobre un proyecto que él presentó de ordenanza para ver qué hacemos con los perros potencialmente peligrosos. Nos parece muy importante, que eso, parece que hay un acuerdo en ir para adelante con algo que tome lo que ya hay, porque hay una ordenanza vigente, y que incorpore algunas otras cuestiones y que sobre todo ponga a los órganos que tienen que garantizar esa ordenanza a garantizarla, valga la redundancia. Entonces, que haya alguna fiscalización, monitoreo, y si alguien tiene los perros, sobre todo esos perros muerden a un vecino, y ese vecino se tiene que hacer cargo. El dueño de ese perro se tiene que hacer cargo, ¿no? Tal cual. Pero para eso alguien tiene que ponerse en el poder tener el poder de policía para hacerlo, básicamente. Muy bien. Eso por un lado. Después sigue estando en la agenda, Rubén, el conflicto vecinal, el no ponerse de acuerdo entre los vecinos, sobre todo en las zonas residenciales, cuando hay emprendimientos de diversos tipos cerca, ya sea bares, lugares donde se hacen espectáculos, otro tipo de espectáculos públicos o espacios deportivos. Sigue siendo un tema de discusión, y sigue habiendo grises, no solo me parece en la necesidad de actualizar la ordenanza, sino también con qué criterios se habilitan espacios que generan impacto sonoro, impacto visual también, y de qué manera eso está en armonía con los vecinos. Y estoy hablando viste que se han multiplicado, y en buena hora, o sea, canchas de pádel, de fútbol. Hace unos meses en la temporada la cuestión eran los bares y el nivel de sonido que eso generaba.
A nosotros nos parece, Rubén, que el municipio con los órganos que tienen pertinencia y jurisdicción en ello, tienen que tomar carta en el asunto, y lo que hay que hacer es generar consenso entre los vecinos. Se va a habilitar una cancha de fútbol, bueno, vamos a hablar con el vecino que está ahí para ver, ¿con qué condiciones esto puede aprobarse? ¿La ley lo permite? Sí, no. Si lo permite, bueno, a ver, levantamos más la pared, le ponemos una malla que no permita que los balones se vayan para el otro lado, los reflectores que iluminen para ese lado, horarios, etcétera. Pero Villa de la Rosa sigue creciendo, acá hay también un desorden en el crecimiento ambiental, eso ya lo venimos nosotros poniendo en la agenda, pero también hay un desorden en el crecimiento urbano en La Rosa, porque esto está pasando en las zonas más del centro, en la zona 1, en la zona 2, que son las zonas residenciales, comerciales de La Rosa. Ese también es un tema que está en la agenda. Lo vamos a seguir seguimos recontra de cerca, porque antes de que empiece el Mundial y después del Mundial se viene ahí la cuestión. Hay preguntas más generales que las charlamos después en el piso en estos días. Te mando un abrazo grande. Dale. Abrazo, Rubén. Chau. Marco Reina, concejal por la primera minoría, también pasaba por el aire de GON FM 89.7 en esta reunión íntima que estamos haciendo, en esta suplencia también que estamos haciendo en Ingobernables. Estamos llegando a una etapa de síntesis, de reconciliación con todos los mundos, donde se puede encontrar la luz y la oscuridad formando parte de la misma belleza. El ser humano lamentablemente tiende a partir las cosas. No existe ninguna flor si no se alimenta de sustancias podridas. Soy como el río que pasea por las ciudades. Sin darme cuenta, fui tomando su color oscurecido. Fui perdiendo transparencia. Estoy tan denso que ya no me entra el sol. Añoro el agua cristalina de las vertientes que deja ver todo así como es. Y si hoy me miras, me confundes con mis desechos. Tan escondida el alma no se puede ver. Agua estancada que no puede ver el mar. Por una grieta está por escapar. Esa quietud es pura velocidad. El movimiento muestra eternidad. Por siempre cambiando. Vuelvo al mar, cantando y cambiando. Soy como el río que cambia y vuelve al mar, cantando y cambiando. Agua de río, vuelvo al mar, cantando y cambiando. Soy como el río que canta y vuelve al mar, cantando y cambiando. Agua de río. Tratando de volver a mi fuente para ver qué hay de igual y qué hay de diferente. En la memoria de mi cuerpo hay un río que muere y nace
Cada vez que sale el sol, guarda el secreto de lo que un día fuimos antes de haber perdido el amor.